Ya, vamos a comenzar con esta charla que se llama Redes y Neurociencia. Yo soy Rubén Gerso, que es mi compañero Sami Castro, y hemos estado involucrados en esta área un tiempo y bueno, vamos a tratar de mostrar acá más aspectos de discusión de la relación que existe entre redes y neurociencia, más que resultados particulares de nosotros o de cosas que se estén haciendo acá, más que nada introducir a la gente que le interesa las redes y cómo esto se puede relacionar con neurociencia. En particular con Sami nos conocemos desde hace harto tiempo, nos conocimos en biología y recuerdo, no sé, primero, segundo año, algo así, ya haciéndonos preguntas sobre redes, porque en la biología cae de cajón eso, donde uno mire, sea en ecología, sea en redes metabólicas, en redes neuronales, o lo mismo que estamos viendo en el lenguaje, que también es algo que produce conceptos biológicos. Pensar en redes es prácticamente la perspectiva que te permite abordar el sistema también como una colección de elementos individuales y a su vez como un todo coherente. Entonces vamos a mostrar un poco las nociones que se tienen, las nociones que se han desarrollado dentro de la neurociencia asociada a redes, y después yo voy a dar ejemplos de la escala microscópica, es decir, la escala neurona, y Sami va a dar ejemplos de la escala macroscópica, que sería ya masas neuronales. Eventualmente uno también se puede meter a temas cognitivos, a atención, pero nosotros particularmente vamos a estar más relacionados con el tema de neuronas y no tanto las funciones cognitivas. Entonces la motivación inicial para algunos puede ser estudiar la mente, entender la conciencia, entender la experiencia, pero todas esas cosas siguen siendo bastante discutibles a nivel filosófico, pero algo que quizás es un poquito más robusto son la búsqueda de principios topológicos del sistema nervioso y de los sistemas vivos, que es lo que se hace generalmente en biología cuando uno construye una filogenia, que es la historia evolutiva de algunos animales. Uno la construye en base a ciertos principios que se conservan en los linajes a lo largo de la historia evolutiva, que te permite decir, ok, esto es un linaje, hay un principio común para todos ellos. Entonces uno cuando ve el sistema nervioso, ya cae de cajón que es una red de neuronas, no sé si es necesario ahondar mucho de eso, y uno empieza a preguntarse por topologías que podrían entregarnos ciertas claves respecto a principios topológicos o organizacionales del sistema nervioso. Ya hemos visto varias topologías distintas que se pueden abordar, sin embargo la neurociencia relacionada a redes se ha enfocado en ciertas topologías en particular, porque desde el conocimiento de la neurociencia desde hace 100 años ya uno empieza a tener nociones de cómo esta red opera. Por ejemplo, algunas características que son bien especiales del cerebro son estas dos, la integración local y la integración global, que a esto también se le puede llamar la segregación y a esto integración. Entonces uno, por ejemplo, si piensa en la corteza del cerebro, uno tiene áreas que están relacionadas a la visión y otras áreas que están relacionadas a la audición. Entonces el área relacionada a la visión, entre ellas está altamente integrada, localmente integrada, pero está segregada del área auditiva. Entonces, en ese sentido, tenemos dos áreas que están segregadas funcionalmente, que localmente están integradas. Sin embargo, cuando yo hago esto, yo veo y escucho al mismo tiempo. Y eso es una experiencia unificada. Entonces, a nivel total, esto está integrado. Entonces, estas son nociones, son topologías que nos parecen interesantes desde el sistema nervioso, porque sabemos que el sistema nervioso segrega sus funciones y al mismo tiempo opera de forma integrada como un todo. Entonces, quizás una topología tipo Rich Club, que vamos a entrar más en detalle, podría permitir que el sistema en ciertos momentos funcionara como unidades segregadas, como estos módulos que también hemos visto, y en otros momentos se permitiera que el sistema funcionara de forma integrada. También otras topologías que son de interés, por ejemplo, esta centrality o happiness, que uno podría pensar, por ejemplo, en la retina. La retina manda señales a muchas zonas del cerebro. Entonces uno podría pensar, ok, esto podría ser el nervio óptico o la retina, y la retina está mandando a muchas zonas retinorecipientes o visuales del cerebro. Por periferia uno podría pensar que acá hay cierto núcleo integrador desde que integra distintas señales que vienen desde periferia, claro, señales sensoriales. Modularidad, lo que le hablaba, por ejemplo, de las cortezas visuales, las cortezas auditivas, cortezas somatosensoriales, son distintos módulos que sin embargo en algún punto tienen que actuar como un todo integrado. Y también el clustering coefficient, que permitiría, por ejemplo, que la información se distribuyera en la red. Acá hay un concepto clave que nosotros siempre tenemos que entender que el cerebro está haciendo las dos cosas a la vez. O sea, no está solamente integrando localmente o globalmente, sino que probablemente las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, para la neurociencia es muy interesante ocupar estas herramientas, como por ejemplo estas cuatro,
al mismo tiempo para entender qué es lo que está pasando cuando viene la imagen, o sea, cuando viene la cosa cerebral, tienes que reconocer el sonido, tienes que reconocer la imagen, pero también tienes que integrarlo lo suficientemente rápido, porque si eres el animal que tiene que escapar, tienes que decidirlo enseguida. O sea, si fuera esto lento, si primero tuvieras que ser local y después global, probablemente no existiría estamos viendo ahora. Entonces, el sistema tiene cierta dinámica y esa dinámica ocurre sobre una topología que le permite hacer estas cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es la motivación número uno, que viene más que nada como una motivación que quizás heredamos de nuestra formación biológica, que buscamos esos principios organizacionales. Y la segunda motivación es, bueno, trending topic. Entonces, Network Neuroscience, que ya es el nombre del tópico, acá podemos ver el número de publicaciones que hay en PubMed. Y vemos, por ejemplo, que acá está el paper de What's Strogans, y vemos que, bueno, todavía acá esto estaba como en una fase lineal. Luego Blueprint Project, que es un proyecto que pretende modelar desde la escala molecular el cerebro, aparece acá en el 2005, pero todavía estamos en una fase lineal. 2009 aparece el Human Connector Project, que es un proyecto bastante grande, financiado por muchas entidades que pretende buscar todas las conexiones que existan en el cerebro humano. Y el Human Connector Project ya acá se reconoce que hay otra fase que cambia la pendiente, pero quizás todavía estamos en una fase media lineal. Y finalmente aparece el Human Brain Project, un proyecto europeo financiado desde todos lados, gigante ese proyecto, y pueden ver cómo de un año a otro el número de publicaciones prácticamente se duplica. O sea, este crecimiento de las publicaciones también tiene que ver con el interés de la comunidad por el financiamiento desde recursos internacionales, y que hoy día culmina, por ejemplo, con la creación de esta revista Network Neuroscience, que se crea en 2016, la cual es una revista abierta que, como partió hace poco, todavía no entrega índices, pero las personas como Love Sports, que son uno de los, digamos, de los tracks de Network Neuroscience, publican ahí, y ellos mismos son los que fundaron en el fondo esta revista. Claro, de hecho es que, no sé si lo han escuchado, pero se habla de conectoma. El conectoma viene desde antes con el genoma, o sea, como que esta gente va y toma la idea, conectoma, genoma. Claro, así como fue el proyecto Genoma Humano, ahora estamos en este proyecto Conectoma Humano. Y claro, y el punto de ello es operar como red. O sea, si vamos a estar estudiando redes, también vamos a estar trabajando como redes, entonces queremos generar un lugar donde estén todos los repositorios, o sea, estén todos los papers que tienen que ver con Network Neuroscience, y que sea una cosa que todos puedan participar, que no tenga barreras. Entonces, tiene toda esta cosa de allá un poco más de interaccionar. Y bueno, también considerar lo que otros han mostrado, que ha empezado también a haber más desarrollo tanto en ciencias computacionales, también más desarrollo tecnológico, desarrollo teórico, que permite que esta curva estalle. En el fondo, Human Brain Project lo vienen a financiar después de otros esfuerzos, porque ya se sabe que existen ciertos recursos teóricos, computacionales y tecnológicos que permiten que esta ciencia se vuelva fértil. Y como vemos, esto yo creo que, bueno, quizás va a seguir creciendo. Así que invitados todos a participar en este terreno fértil. Bueno, hablamos de conectividad en el cerebro, y en el campo de Network Neuroscience se habla de tres tipos de conectividades. Estos tres tipos de conectividades, especialmente en el cerebro, se llaman así. Imagino que en otros sistemas pueden tener otro nombre, y ahí la interdisciplina va a ser el mejor gestor de nuevos conceptos y de mejor entendimiento. Entonces, las tres conectividades se pueden resumir como estructural, funcional y efectiva. La estructural es un tipo de conectividad donde existe conexión física entre unidades neuronales. Esto puede ser una sinapsis, puede ser tracto, o fibras axonales, por ejemplo. La conectividad funcional es nada más que una relación estadística entre estos elementos, lo cual no significa necesariamente que haya una interacción física. Y la conectividad efectiva tiene que ver más con causalidad, donde hay relaciones dirigidas y donde yo puedo decir, por ejemplo, que este elemento morado acá causa a este otro azul, o que el pasado de este elemento contiene información relevante sobre el presente de este. Entonces acá ya puedo tener nociones de causalidad dentro de la red. Y acá simplemente otra manera de esquematizarlo con ciertas zonas cerebrales. Y la idea de esto es que también, así como la integración y la segregación ocurren simultáneamente, cuando vamos a mirar el sistema nervioso, a uno también le gustaría mirar estas tres conectividades simultáneamente, porque son distintas capas de esta misma red. Y asimismo, estas capas que les estamos mostrando, de estas tres conectividades, ocurren a muchas escalas espaciales y temporales. Entonces este es un gráfico que por lo menos en neurociencia se repite bastante,
y de repente le cambian el texto. Entonces en el fondo acá uno tiene la dimensión temporal, uno tiene acá la dimensión espacial, entonces vamos desde la molécula al ambiente, desde los milisegundos hasta los años, y el sistema nervioso está involucrado en todas estas escalas. Uno podría pensar redes sociales que tienen que ver, bueno, las redes sociales están compuestas por humanos que poseen sistema nervioso, entonces el sistema nervioso es adecuado también ubicarlo en redes sociales, así como también entre redes de proteínas. El sistema nervioso también está compuesto por redes de proteínas, entonces uno puede ubicarse acá en distintas escalas, y para cada una de esas escalas uno va a tener una técnica asociada, que es la técnica que te permite generar observaciones en esa escala. Y acá en particular, centrándonos en el cerebro, mostramos la escala espacial, y a continuación yo entonces me voy a centrar acá, en la escala microscópica, que son las neuronas, y voy a dar algunos resultados que a mi criterio son relevantes respecto a la Network Neuroscience. Entonces voy a hablar de la escala microscópica, y en esta escala uno habla de neuronas, y está en la escala de los micrones y los milisegundos. En esta escala los nodos, ¿cuáles son? En esta escala los nodos son las neuronas. Y estas neuronas poseen una actividad eléctrica que fluctúa, que es lo que uno generalmente monitorea a través de alguna técnica de registro, y estas neuronas establecen sinapsis, que son la forma en la que ellas están conectadas. Entonces, en un ejemplo muy simple, esquemático, uno tiene una neurona presináptica, una postsináptica. Esto pre y post tiene que ver en cómo fluye la señal biológica, es decir, esta neurona se activa y un tiempo después esta otra se activa, y acá hay un esquema de la sinapsis. Dentro de la sinapsis tenemos dos sabores, que son las sinapsis eléctricas y las químicas, donde en la eléctrica hay un acoplamiento eléctrico entre las dos neuronas, y en la química es más semejante a lo que se ve acá, donde la presináptica libera ciertas vesículas que generan efectos sobre la postsináptica, y estas vesículas van a tener neurotransmisores, factores tróficos. Y bueno, para salir del esquema un poco, esta es una imagen de microscopía electrónica, una sinapsis entre neuronas de la corteza de ratón, y acá uno puede ver, este es el terminal de la presináptica, y todas estas pelotitas de acá son las vesículas, como se esquematiza ahí. Esta zona acá negra es la ruptura, es decir, donde están unidas estas dos neuronas, y esta sería la neurona postsináptica que va a recibir esas vesículas. Entonces, a través de técnicas como esta, uno puede, con mucho trabajo, determinar la conectividad estructural, por ejemplo, en una red microscópica, y decir que dos neuronas tienen conectividad química en este caso, o eléctrica. Entonces, definiendo bien cuáles son las unidades a esta escala, les quería mostrar un video, pero no hay internet, así que no se lo puedo poder mostrar, pero en el fondo en este video, estas manchitas son células que fueron teñidas con una tensión que es sensible a las fluctuaciones de calcio, y las fluctuaciones de calcio reflejan el nivel de actividad. Y la gracia del video era mostrarle cómo estas neuronas se van prendiendo de forma concertada, a veces a uno le parece que hay sincronización, a veces no. Hay ciertos patrones que uno puede observar y luego estudiar. Entonces, para profundizar en esto, voy a trabajar con un ejemplo, que es la retina, que es una red sensorial en la que yo he estado trabajando por un buen tiempo, entonces me es más fácil aterrizar estos conceptos ahí. Y bueno, la retina es la parte que está atrás del ojo prácticamente, bueno, del ojo. Y esta retina, la salida de esta retina va hacia el cerebro y a través del nervio óptico, y ese nervio óptico son los axones de las células ganglionares. Entonces, cuando uno mira la retina esquemáticamente, es una red que tiene varias capas de células, tiene capas también de interacciones, como acá donde estas células, estos son los núcleos de las células, estas células están interactuando acá en estas capas sinápticas, y lo que está pasando es que llega la luz hasta los fotorreceptores, y estos fotorreceptores activan una cadena de señales biológicas que llega finalmente a las células ganglionares, las cuales envían sus señales hacia el cerebro, hacia distintas redes. Entonces el cerebro está recibiendo las señales de las ganglionares, pero estas señales de las ganglionares vienen de un procesamiento que ocurrió acá en varias direcciones. Una en la dirección vertical de las señales biológicas y otra en la dirección horizontal. Entonces vamos a tratar de entender un poco cómo aplicar las ideas de red en este caso. Acá simplemente les estoy mostrando otra imagen colorida, más llamativa, para seguir ahí como poniendo de moda el tema. Donde acá se ven los fotorreceptores, se ven acá las distintas capas. Entonces uno mirando esta imagen ya podría empezar a reconstruir la conectividad estructural. Uno podría ubicarse acá y decir, bueno, esta célula con quién está conectada, esta con esta, entonces ahí vamos estableciendo las conexiones físicas. Entonces en esta escala microscópica vamos a revisar las conectividades, la anatómica, que eran interacciones sinápticas, funcionales, que no son más que relaciones estadísticas, que uno no necesariamente sabe qué significa, solo sabe que tiene una batería de herramientas estadísticas que están relacionadas. Y en la escala microscópica también la actividad, la conectividad efectiva vendría a ser que esta neurona presináptica disparara
y la postsináptica tuvieron efecto. Esto podría ser directo, también podrían haber algunas capas ocultas que uno no está observando, pero que sin embargo a través de un modelamiento de estas relaciones causales uno podría inferir que existen capas ocultas. Entonces vamos a revisar casos de la retina. En el caso de la conectividad anatómica, como les había dicho, si uno tiene ciertas imágenes, uno podría saber que estas células, que son las células llamadas bipolares, están estableciendo ciertas sinapsis en zonas específicas. Entonces ahí uno ya tiene nociones de estructura, conectividad estructural. Si hablamos de conectividad funcional, por ejemplo, conectividad funcional, que son neuronas que presentan relaciones estadísticas, en la retina uno puede sacar la retina del organismo, ponerle una preparación, registrar la actividad eléctrica de esas neuronas y darle pulsos de luz. Como la retina sigue viva un rato fuera del organismo, uno le puede dar pulsos de luz y en este caso le prendemos, le apagamos la luz, le prendemos, le apagamos la luz y vemos lo que hace la retina. Esto de acá es la suma de la actividad de toda la retina. Y luego cuando uno le prende la luz, la retina responde, luego se acostumbra, la apaga, responde, se acostumbra, y así la actividad de la retina va siguiendo la luz. Y aquí lo que tengo son cada una de estas filas de una neurona, yo sé que no se ve muy bien, entonces cada vez que hay un puntito, como se va a caer, esa neurona se activa en ese tiempo, se activa en ese tiempo, se activa en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces uno a través de cierta joyera estadística, en este caso con la joyera bien escotota, uno puede darse cuenta que hay ciertas relaciones estadísticas que se repiten, como que acá hay un grupo de neuronas que siempre se activan en ese momento, en este momento, en este momento, en este momento. Entonces uno estudiando esas relaciones funcionales podría sugerir que también existen relaciones estructurales, o sea que ciertas neuronas están relacionadas funcionalmente, podría existir una estructura subyacente que las esté conectando y de ahí entonces generar nuevas hipótesis de trabajo. Y finalmente en la conectividad efectiva, en la retina de nuevo, uno puede decir, ok, estas ganglionares integran la actividad de las bipolares, entonces si uno mira la actividad de las bipolares cuando uno le prende y le apaga la luz, también esto representa la luz apagada, encendida, apagada, encendida, apagada, encendida, uno ve que las bipolares tienen esta actividad, que también responden al encendido y al apagado de la luz. Y luego, la célula ganglionar que integra su actividad en este sentido, también tiene una respuesta semejante. Entonces, parte de la actividad de la ganglionar es causada por la actividad de las bipolares. Entonces, de esta forma, con el ejemplo de la retina, vemos cómo esos tres tipos de conectividad que mencionamos antes están presentes. Y otro ejemplo es Cenorhabditis elegans, que es un nematodo que se ha estudiado por mucho tiempo, mide 1 milímetro y su conectoma, es decir, la conectividad sináptica, eléctrica y química se conoce desde el 84 y recién en el 2017 pudieron generar predicciones sobre la conducta del animal ocupando el conector. Entonces acá, la matriz de adyacencia podríamos llamar, y en rojo están las conexiones sinápticas con su peso y en azul las conexiones eléctricas. Entonces uno puede decir, muy bien, tenemos acá un conectoma, ya vamos a saber mucho del animal. Pero la verdad que solo tomar este conectoma y no ponerlo en contexto biológico, en contexto de las funciones del organismo, no aporta mucho. Entonces, ¿cómo esto tomó sentido? Fue este equipo de Jan, que está acá abajo, publicaron en Nature, ocuparon teoría de control y conectoma. Entonces ellos propusieron que esta red del nematodo, para una respuesta que se llama respuesta de tacto gentil, uno toca al animal y tiene ciertos sensores y esos sensores hacen que el animal tenga una respuesta motora. Entonces ellos, toda esta red, que está acá, que es la red de todas las neuronas, les compusieron los sensores, que son los que van a sensar el tacto, un sistema de control, que este sistema de control lo que va a hacer finalmente es mover los músculos del cuerpo, claro, es tratar de controlar los músculos a partir de los inputs sensoriales que llegan. Entonces, en este sentido, uno puede hacer la pregunta por los nodos que son esenciales y los no esenciales. Entonces, por ejemplo, este sería un nodo no esencial para controlar los músculos, ya que si yo lo remuevo, este músculo se puede seguir manejando independientemente de este. Si yo lo remuevo, este sigue controlando y este sigue controlando estos dos músculos, entonces lo puedo remover y la respuesta motora va a seguir. Sin embargo, si yo remuevo este nodo de acá, estos dos músculos van a ser controlados por el mismo nodo. Entonces este ya se vuelve un nodo que no puedo controlar. O sea que estos dos músculos van a hacer exactamente lo mismo. Este no se puede controlar independientemente, por lo tanto este nodo sería esencial y si yo lo remuevo de la red, entonces yo esperaría que la respuesta motora no funcionara. Y eso fue lo que ellos hicieron a través de este sistema de teoría de control y ocupando el conectoma, encontraron que hay varias células que son esenciales para el control motor, varias de las cuales ya se habían descrito en la literatura, pero encontraron especialmente esta célula que no se había descrito en la literatura que está involucrada en el control motor. Y ellos al encontrarlo con su modelo, fueron después al animal, le quitaron esa célula y vieron que la respuesta del control, que
el control motor se perdía. Entonces pudieron generar predicciones, pero estas predicciones hacen que la topología tenga sentido en el contexto de teoría de control. O sea, la topología por sí sola en este caso no aportó hasta que se puso en un contexto de la dinámica del animal haciendo algo. Y ahí recién entonces la topología tomó sentido en este caso. Otro ejemplo es la locomoción de Aplicia, que es una babosa que está acá, una babosa que está acá, está su cabeza, y tiene un ganglio pedal, que es el ganglio que controla el movimiento de esta babosa. Entonces lo que hicieron este grupo es registrar cientos de células en paralelo, que es lo que se ve acá, eso es lo que le llaman los spike trains, los trenes de espiga, cada uno de estos puntitos negros es una espiga. Entonces ellos parten con un registro, que sería esto, de muchas neuronas registradas simultáneamente, y calculan las correlaciones entre todas las neuronas. Con eso construyen esta matriz, que es una matriz de conectividad funcional, como les mostré antes, interacciones estadísticas entre neuronas. Utilizando algunos umbrales que vienen derivados de test estadísticos, uno construye una red, y ocupando algoritmos de detección de comunidad, uno puede finalmente llegar a esto. O sea, uno parte de variables simplemente que están moviéndose en el tiempo, y finalmente uno llega a grupos de variables que presentan alguna semejanza funcional. Y bueno, ¿qué sacamos con hacer esto? ¿Qué aprendemos? Ellos lograron aprender que en este ganglio pedal, que sería esta es la región de registro, y aquí estas son distintas células, que los módulos que encuentran, o sea que el ganglio pedal tiene una estructura modular tanto en el espacio físico como en el de las dinámicas. ¿Qué quiere decir el espacio físico? Que esos módulos que encontramos, acá son distintas neuronas que pertenecen a cada módulo, están más o menos ubicadas en ciertas regiones definidas del espacio. Si se fijan, están acá, el rojo significa que hay más células de ese tipo, azul que hay menos. Entonces, por ejemplo, este grupo está principalmente en este lado y este grupo está principalmente en este otro lado. Entonces están modularizados también en el espacio y además presentan distintas dinámicas. Estos osciladores se prenden, se apagan, estos pausadores como que toman ciertas pausas cada cierto tiempo, estos tienen una descarga tónica. Entonces se dieron cuenta que la locomoción, en el caso de Aplicia, podría ser generada por módulos que están segregados funcionalmente, porque son cosas distintas, espacialmente, comunicaban distintas zonas del espacio, y dinámicamente, porque también son sistemas dinámicos distintos. Entonces, a través de modularidad, que es una idea que uno tiene por el sistema nervioso, porque lo ha visto, dice, bueno, el sistema nervioso funciona como módulo, implementa eso y encuentra también que el sistema se puede descomponer en módulos. Y bueno, ahora le doy paso a Sami. Hasta la macroscópica. Bueno, como decía Rubén, esto de hablar de módulos como que lleva 100 años. De hecho, en las peleas de Camilo Golgi con la Mónica Escal, ya estaban en las peleas, pero hay un problema fundamental. ¿Cómo evaluamos una red? Sabemos que es una red, obvio. No hay que ser como tan buscando tanto como para entender que era una red. Pero bueno, una red. Teníamos el ejemplo ahí de pero el problema, si quieres estoy cambiando yo. ¿no? El problema principal de esto es que no sabemos cómo evaluar estas redes como para darle una valoración cuantitativa, aunque no solamente cuantitativa. Ok, aquí tenemos un módulo, aquí tenemos otro, se ven diferenciados. Pero no podríamos decir mucho más a partir de eso. Con estas técnicas de teoría de network science o ciencia de redes, y las nuevas técnicas que se están desarrollando, como por ejemplo, para medir el cerebro a nivel completo de una forma espacial, porque podíamos grabarlo, recordarlo con el pero no podíamos ver bien de dónde venían las señales. Se pudieron empezar a desarrollar todo un campo que tiene que ver con este instrumento, con el MRT. Estos son la resonancia, las imágenes de resonancia magnética, que vienen en dos sabores. Uno puede registrar por la parte estructural, o sea, la parte que conecta todo tu cerebro, o la parte funcional, o sea, cómo es la actividad de tu cerebro. Entonces, esto fue inventado como en los 90 y una de las principales cosas que se puede hacer es, luego de tener los datos, es todo un problema analizar estos datos, cuando ya llegamos a poder hacer una parcelación anatómica y decir que esta área cerebral le corresponde a una área cortical dada, y hacer el tracto, y de hecho sigue siendo como un problema un poco complejo, pero ya podemos decir, ok, tenemos estos dos áreas cerebrales, se conectan por
tanto abstracto. Entonces podemos dar una valoración y podemos generar esto. Acá, en este eje, están las áreas corticales, acá están las mismas áreas corticales. Entonces es cómo se conecta un área cortical, estos puntos, con otra área cortical. Eso lo representan los colores. Si se fijan, no sé si se ve tan bien, pero esta parece más densa y esta también parece más densa. Esos son los hemisferios cerebrales. Y acá en la área menos densa son los interhemisferios, las conexiones interhemisféricas, que pasan de un hemisferio a otro. Bueno, con eso generamos nuestra estructura, o sea, como nieve, la cabeza, o sea, el cerebro de una persona para disectarlo, pero en vivo y en directo, o sea, como podemos ver a la persona con su cerebro sin necesidad de matarlo, sin necesidad de la... Claro, sin necesidad. Y eso es muy importante, podemos ver a la persona teniendo esa conectividad en vivo. Y también podemos registrar esto que se llama el volt, el nivel de oxígeno que pasa por tu cerebro. Eso es lo que uno registra cuando está registrando otras señales. Entonces, un mayor consumo de oxígeno implica que hay una mayor actividad en esa área cerebral. Luego, vemos las distintas áreas cerebrales, hacemos las correlaciones, que serían estas relaciones estadísticas, y generamos lo que se llama la conectividad funcional. Ahora, dado que tenemos estos dos, una cosa que se puede hacer es relacionar la estructura con la función. Otra cosa que se puede hacer es ver cuáles son las características de esta red, de esta estructura, en torno a la ciencia de redes, y medir distintas métricas para poder establecer si es que hay algo interesante en estos nodos. Muchas veces se habla de esto de los cabos, vamos a ver qué pasa entonces con el cerebro, representar algunos de los resultados que se pueden tener. Y una de las cosas que podemos aprender es, nosotros tenemos en una red, uno puede llegar vagando de un nodo a otro, o sea, prácticamente puede pasar por toda la red hasta llegar a otro nodo, o puede pescar una vía eficiente, que sería acá, en principio la difusión, y la siguiente la routing, en que uno toma la vía más corta para llegar de un punto a otro. Cuando tú tomas la vía más corta para llegar de un punto a otro, lo haces más rápido, y eso sabemos que debiera ser así por cómo reaccionan los seres vivos. O sea, los seres vivos tienen reacciones lentas y reacciones rápidas. Entonces tienen estas dos características. Una forma de medirlo es esta imagen que está acá, es acá en este eje Y está el routing, y acá está la difusión. Podemos ver cuál es el morfoespacio de las topologías que podemos encontrar que podrían mantener las características que son necesarias para tener una red animal. Dicho de otra forma, es como todo lo que hay. O sea, por lo menos sabemos que acá no estamos acá. Luego, si sabemos que estamos acá, vamos y ponemos a nuestros animales para representar dónde estarían puestos. Por ejemplo, siempre se ha asumido, o se tiene esa idea de que las redes cerebrales de humanos o de animales obedecen la propiedad de small world. Esto que por vía muy corta nos podemos conectar entre muchos, o sea, tenemos vía muy corta para llegar a los puntos, pero también tenemos un alto cluster. Y acá en verde está una gran cantidad de realizaciones de las small world que no tienen tanto que ver con esta otra red. Entonces, ¿podemos capturar la propiedad de small world? Sí, podemos, pero eso nos define la red. No tenemos que seguir investigando, pero al parecer no, según esta diapositiva. Y luego ya, está bien. Pero todo esto no me dice nada, en verdad, porque es simplemente jugar un rato con la teoría de grafos y ir sacando cosas. Pero, como decía Rubén antes, ¿para qué nos sirve? ¿Qué podemos decir a partir de esta teoría? Y por ejemplo, con la idea anterior, pero aplicado con otras dos técnicas que se llaman Search Information y Translating, podemos decir algo de la conectividad funcional y la conectividad estructural. En este ejemplo, acá les pongo, esta es la fuente y este es el objetivo. Acá vemos una red que es binaria, la segunda sería una red con peso, entonces tenemos diferencias entre binario y peso, pero más o menos lo mismo porque son dos pasos, dependiendo del peso que tengan los pasos. Luego podemos tener vías más largas, que ya no representan solo dos pasos, sino que como el mayor número de pasos, es básicamente seguir alargando y alargando. Pero esta medida
que es cuánto tú, estando en un... Ya, te moviste hasta acá. ¿Cuánto tú vas a diverger por todas las conexiones que podrías llegar a tomar a partir de ese nodo? O cuánto, esta es la parte de la salida, cuánto, si tú diverges, puedes volver a la vía más corta. Son dos medidas que nos permiten conocer algo de cómo puede fluir una dinámica en la red. Cuando hacemos eso, acá tenemos de nuevo la perspectiva funcional empírica, de humanos en esta, cuando no hacen nada en esta máquina de neural. Ok. Vemos que esta es la parte de la conectividad funcional, esta es la parte que uno puede inferir a partir de la conectividad estructural sumada con la información, la search information, la búsqueda de información, o con la transcriptividad. Estas dos métricas nos permiten obtener una gran información de cuáles son los nodos relevantes de la estructura en la función. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo esta teoría de redes nos está ayudando a encontrar cosas que tenemos en este conector. Otra cosa que podría también ser como utilidad sería este ejemplo del Rich Club y su asociación a la esquizofrenia. El Rich Club define a los nodos que están altamente conectados entre ellos y también altamente conectados con todos los demás. O sea, todos estos que están en gris son todos los demás. Y se ha descrito que por ellos, en la red cerebral de humano, pasan la mayoría de las vías que conectan módulos. O sea, quiere decir que estas vías que integran probablemente pasan por ellos. Entonces, tenemos los Rich Club, que son estas conexiones, los feeder connections, que son las conexiones de los nodos que no son Rich Club, los Rich Club, y las conexiones locales que son todas las demás. Si vemos, por ejemplo, esa vía, que está en negrito, podemos ver que muchas veces va a pasar la vía más corta a través del Rich Club. Y usando esa idea de multiplicadores, descubrieron que esa propiedad organizacional, no lo quiero decir, así que cambia en redes cerebrales de personas que presentan la esquizofrenia. No quiero decir que el Rich Club es la esquizofrenia, sino que esto nos ayuda a poder detectar la esquizofrenia. Hay algo ahí que no hace diferencia. ¿Por qué digo esto? Acá se ve el Rich Club level. Como esto representa el grado del Rich Club, entonces va subiendo. Esto representa el valor normalizado del Rich Club. Y acá vemos que al alcanzar un valor relativamente alto para el número de conexiones dentro del Rich Club, hay una diferencia significativa entre ellos dos. Esto a nivel de nodos. ¿Ya? Nosotros tenemos no Rich Club, no Rich Club. Los tipos dicen ya, ok, pero esas conexiones tienen que ver con el Rich Club o tienen que ver con las conexiones que alimentan el Rich Club o con las locales. Y efectivamente son las conexiones del Rich Club las que tienen una mayor cambio en la densidad de la que se presenta. Entonces, bien, tenemos nuestra estructura, estamos aplicando la Network Science y estamos encontrando cosas. Entonces nos está sirviendo como para poder entender los fundamentos organizacionales del cerebro, que es una de las preguntas. Al principio sabemos de hace 100 años que es una red, o sea, por fin estamos entendiéndola como red cualitativa, más que cuantitativa, más que solo cualitativa. Otro efecto es el efecto de la psilocibina. No sé si están enterados, pero es como todo un movimiento de volver a investigar estas drogas y su efecto sobre los estados cerebrales en personas, porque se sabe muy poco qué era lo que causaba y sabemos que es una de las pocas cosas que cambian cognitivamente a los sujetos. O sea, claro que esas cosas cambian al sujeto. Entonces tenemos algo que podemos decir, tenemos conducta, tenemos al cerebro, tenemos network science. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es la persona con placebo. Estos puntos son los nodos. Los colores representan la modularidad entre ellos. Y estas conexiones son las conexiones entre módulos. Y acá es como si lo sigue. Si lo piensan un poco, acá se pierde la modularidad. Aumenta la integración. Aumenta mucho la integración. Hiperintegrado. Claro. Entonces, en esta visualización
que nos permite entender rápidamente que se pierde esta segregación entre distintos modos de actividad. Y dicho sea de paso, los sujetos cuando consumen dicen que se sienten a veces integrados con el todo, o parte del todo, parte del universo. Y curiosamente en el cerebro también se ve que el cerebro está todo con todo, pues. Entonces son como correlación entre la experiencia subjetiva y después lo que uno ve en el cerebro. De hecho, creo que se llama así, es cuando le dan el LSD. De acá, por ejemplo, uno pone una semilla en las partes occipitales que están relacionadas a la visión y ve que todas estas partes que están en rojo se correlacionan con esta parte occipital. Pero cuando uno va y le pone la semilla al sujeto que tiene el LSD, ve que las correlaciones son mucho más intensas. A su vez, si es que uno hace la comparación entre cuáles son las zonas que se prenden significativamente más en LSD que en placebo, en la imagen de abajo, son menores, pero tienen que ver porque uno va a comparar uno con otro, o sea, no estás comparando contra una base. Pero aún así, son zonas que son súper relevantes, como por ejemplo las áreas frontales, que tienen que ver con la ejecución, Toma de decisiones, cosas voluntarias. yo con meter las patas, tan grave. Pero tiene que ver con las decisiones, como con el ser el yo. Y también está en las partes más occidentales y también el relato es que las personas estén distintas. Luego, si le hacemos análisis de grafos, podemos encontrar acá el análisis de K-Color nuevamente. Eso es de Richcliffe. De Richcliffe, perdón. De Richcliffe, entonces podemos ver que los sujetos con placebo presentan muchos menos nodos que uno podría identificar Richcliffe en esta red funcional, lo cual tiene que ver con que está más integrado, está menos modularizado el sistema. Entonces todo esto nos lleva a la idea, un poco, que existe la conectividad funcional y la conectividad estructural, no necesariamente son el reflejo de la otra, como podemos ver acá, pierde el reflejo de la conectividad estructural al darle una droga que cambia su estado. Y a la vez sabemos que la conectividad estructural no nos dice tanto, y la conectividad funcional tampoco, de lo que está realmente sucediendo, que es lo que me interesa, que es la dinámica. Al final del día, a nosotros estos son como unos mapas que nos dicen las cosas en estado ya cuando pasó todo. Pero a nosotros lo que nos interesa es cómo se van construyendo estos mapas. Y es uno de los temas que está como, no sé si es 2016, no, este es 2018, en el cual él propone, existe la conectividad estructural, existe la conectividad funcional, y algo tiene que integrar entre ellos, que serían las dinámicas de comunicación, Communication Dynamics, las cuales te permitirían ver cómo distintas áreas son integradas y segregadas dinámicamente, no solamente de una forma estructural o funcional. Entonces, lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer hasta ahora es, bueno, la técnica en sí no es muy buena, la de real, porque la tasa de registro es muy lenta, entonces no podemos ver muchas cosas. Pero lo que podemos ver hasta ahora es suficiente como para poder inferir y empezar a ocupar otras herramientas para empezar a volver hacia la red un poco más adentro de la cabeza. Esta técnica en particular es muy buena espacialmente, pero como temporalmente no es tan buena. Entonces lo que ellos están intentando hacer es ver las dinámicas de las redes, o sea, las dinámicas en las redes, pero a la vez las dinámicas de las redes. O sea, esta es una red que se mantiene todo el rato fija y esta es una red que va variando en el tiempo. ¿Por qué va variando en el tiempo? Porque se sabe que existen dinámicas que pasan de un estado a otro. Es un poco cuestionable lo de los estados aún, pero uno podría asumir que existe un estado y está en un estado, luego pasa a otro, luego quizás te devuelve o quizás no. Y eso te permitiría estar en todo momento preparado para recibir un estímulo externo y poder actuar rápidamente. En particular, estas son simulaciones, las cuales uno va haciendo ventanas temporales y va obteniendo estas redes estructurales. Para obtener varias de estas redes estructurales, uno puede, por una parte, hacer lo que hacemos en este paper, que es ver cuánta es la relación de una de estas
redes con la siguiente, o sea, se le saca una correlación, un grado de, acá se llama distancia angular de los vectores, y podemos ver que se mantiene más o menos constante, porque esto es un tiempo, acá cambia, ahora pasa otro tiempo, uno ve que es tiempo. Entonces como que va saltando, ¿no? Es una cosa que vaya todo el rato cambiando y que se mantenga fija por posición. Te estaba mostrando el curso temporal de la conectividad dinámica y cómo ella va variando o pareciéndose a sí misma. Claro. Y eso es como lo último que se ha estado intentando realizar, es ya hablar de las dinámicas de redes, porque las dinámicas de redes son las que, bueno, dado que pensamos que esto era una red, en un momento estuvimos pensando que esto era una red fija cuando estábamos hablando de conectividad funcional, pero estamos volviendo a que en verdad sabemos que la cosa no es fija, o sea, nos queda claro. Pero son las herramientas que hemos ido desarrollando con el tiempo y bien, o sea, por fin podemos hacer análisis cuantitativo de cosas que antes teníamos la impresión cualitativa de que estaban sucediendo. Ahí se ve, bueno. Y los mensajes finales son que esto hace que el tecnológico y teórico están permitiendo progresivamente pudiera ser como una red. Entonces, esto, cuando se desconectó, como vimos en un primer momento, no es suficiente, o sea, pasaron más de 20 años antes de que pudiera hacer algo con el conector. Claro, es un poco la crítica a todos estos proyectos internacionales de tanto financiamiento que tienen, que están buscando el conectoma y piensan que por conocer el cableado del cerebro van a saber cómo esto funciona. Y bueno, pasaron 30 años con el Nematos y Elegans, 30 años desde que se conocía su conectoma y todavía no habíamos podido aprender mucho sobre el organismo desde el conectoma. Entonces, algo a tener siempre en la cabeza, que el conectoma o la topología solo va a tomar significado o sentido en el contexto del organismo. Sacar la topología del sistema nervioso y analizarlo sin pensar que esto tiene una historia evolutiva o un quehacer como organismo, pierde el foco de analizar las redes que fueron generadas por sistemas biológicos. Es como lo que puede decir de la neurociencia, claro, la teoría de redes de alguna manera, que las topologías por sí solas no nos van a enseñar nada sobre los sistemas. Tenemos que poner las topologías en un contexto de la dinámica de lo que está haciendo el sistema. La función y la integración. Se encuentran relaciones de integración-segregación a través del análisis de modularidad, y esto es que se conoce hace tiempo que tiene muy segregado ciertas partes, como no sé, todos saben que antes se le llamaba el área del... Sí, se expliqué eso al principio. Aquí ya estamos intentando pasar de eso, esa área es relevante, pero no está ahí, el color, no está en la unidad, cosas que antes se pensaban más estáticamente. Y eso. La solo cuando montaste el club de ricos, entendí de abajo el K, que era el grado. Sí, el grado del... Y ya se llama es como el richness, se le llama. Richness de cada nodo. Es su valor de... como que también conectado. Claro. Un algoritmo que se está pensando, en el cual tú vas, las etapas son las siguientes. Tú vas a crear una red, la generas aleatoria, y ves cuántos de estos nodos tendrían las centrales comparados con una red aleatoria. Entonces, ese es el valor de pi, una relación entre estos dos, la red aleatoria y la red independiente. Luego vuelve, cortas todas las conexiones de tu extra y vuelve a hacer lo mismo, con un grado cada vez mayor. Entonces, acá tú lo que le pides es que tenga el extra dentro de conexión, solo entre ellos. Eso se relaciona a lo que he dicho sobre que los nodos centrales, ¿cierto? Que se daba que los nodos centrales no estaban bien conectados entre ellos, eran como hubs locales, digamos. Aquí entiendo que no, que son los hubs son globales, o sea, bien conectados entre ellos. Era como un caso que no se tenía en los Porque hace la distinción entre el hub local, que tendría que ser un hub dentro de un módulo, y el hub global tendría que ser el hub del módulo. Y luego viene, ahora sí que eso podría ser
Eso también quiere decir lo otro, hay un tipo que sea el mismo, que hace una categorización, le llaman roles, a cada nodo le asignan un rol, están los campos globales, campos locales, los periféricos locales, periféricos globales, periféricos centrales, y ahí cada nodo puede tener un rol que también conectar dentro de su nodo, o sea, dentro de su clase, perdón, y que también conectar con su clase de vecino. Y ahí no podría decir, claro, que para ustedes son más locales y quizás más neuronas globales. Una neurociencia, no sé si hay experimentos que lo hagan, pero en simulaciones iban y removían de ese cap local o cap global. Tenías, cuando terminabas el cap local, un efecto sobre la localidad, pero cuando eliminabas cap globales, no tenía efecto sobre ninguna localidad, sino que era como que algo cambiar, no sabías que pensaban en funciones visuales, principalmente tenían que tengo una consulta hablaste sobre el Small World, que básicamente era, tengo una duda como, ¿qué sirve para modelar? Porque este como que explicaba la distribución espacial, no funcional que tenía el cerebro, como más allá de eso, te entrega mayor información. La información, es que, como dijo en un libro, es una forma de construir redes. Esa es una propiedad de cómo tú construyes una red que se llama lattice, enrejado. Son redes que es como el estadio, tú querías pasar de algo que está al frente y no podías porque tenías que dar toda la vuelta por el estadio para montar algo. Entonces en estas conexiones como que tú tuvieras algo que pudiera pasar directamente, entonces se corta muy rápido algo que era muy largo a algo un poco más corto. Esa es la filosofía de esta red de pequeño mundo. Pero, claro, cada una bolsa de datos donde cae lo de pequeño mundo, porque básicamente hay una relación entre vidas cortas y las de pueden darme una variabilidad muy grande. Además, uno piensa en de repente uno piensa en la eficiencia que tiene que tener una red y por eso uno dice, la Smart World tiene estas propiedades especiales, pero también hay que pensar que el cerebro tiene un sistema vivo, entonces también te importa costos energéticos quizás y la robustez del sistema. O sea, no es una red que salió de la nada, sino que también el sistema presenta cierta robustez y hay ciertas cosas que vienen siendo arrastradas por la historia. Entonces quizás la red más eficiente en términos comunicacionales podría ser la Smart World, pero los organismos no salieron de la nada, sino que tienen una historia evolutiva que va restringiendo y dirigiendo un poco también la conectividad estructural hacia un lugar que no es Smart World, que también tiene que cumplir con su historia evolutiva, tiene que cumplir con restricciones metabólicas, con robustez a perturbaciones, por ejemplo, adaptabilidad, y ahí entonces ya Smart World por sí sola no sería suficiente. Eso fue lo que mostraste en ese gráfico. ¿No hay algún modelo que explique o un paper que hable como la construcción de una red Small World, pero uno considere la evolución, que sea como evolutivo? Realmente, por ejemplo, uno dice, no sé, la red de Scale Free, uno tiene como el algoritmo de Barabasi, que es que yo estoy conectando al nodo más probable, ¿verdad? No hay algo que sea similar que explique la construcción de una red tipo Small World, pero pues se considera argumentos evolutivos. Hay algo semejante, que no es Small World específicamente, pero son a través de simulaciones, que ven que hay una relación fuerte entre ciertos nodos y su aparición en la historia evolutiva del cerebro de los mamíferos. Entonces ahí ven que la estructura que se tiene en la corteza especialmente está muy restringida también por la historia evolutiva de cómo estas zonas en la corteza fueron apareciendo. Entonces el nivel de conectividad y la posición donde están tiene que ver también con la historia de la aparición de esta zona. Pero a tu pregunta en particular, no sé si es que habrá algún algoritmo, algún modelo que sea capaz de implementar la evolución en la construcción de esta red. ¿Ustedes se algo, Juan? Sí, quería preguntarte si la conectividad funcional siempre definía en función de una tarea. No necesariamente. No, la conectividad funcional está definida en torno a un estadístico, a una relación estadística que tosiga entre las variables que observan. Una tarea. O sea, podría ser espontáneamente. Que algo funciona porque, por ejemplo, me gustaría ir al caso de
donde mezclaste teoría de control con conectón. ¿Cuál era la cosa que hacía este organismo para hacer considerar que no influía, se movía? En ese caso, de una cierta forma, esa es la tarea. En ese caso hay una función específica que es controlar los movimientos a partir de las señales que llegan a los sensores. Entonces el target en el fondo es el músculo y se controla desde los sensores, desde los inputs que tú le das a los sensores. Esa es la idea. Pero ciertamente ahí ya bueno, uno puede ver una tarea bien definida, un animal simple y todo, bueno. Pero cuando hablamos de funciones biológicas son siempre desde una perspectiva más antropocéntrica. Es bien complicado saber así cuando ve al gato sentado en la ventana cuál es su función. ¿Cuál es la función biológica del gato sentado en la ventana? Está mirando, está pensando, está gateando. Está gateando. Claro, entonces la conectividad funcional, a pesar de que tiene la palabra función, es simplemente por qué es lo que están haciendo en el tiempo, no tanto sobre cuáles son nuestras creencias sobre la función del organismo. Sí, según lo que argumentaste después, haciéndole la crítica al proyecto Conectón Humano, que sabiendo el cableado del cerebro no vamos a determinarlo completamente, que está bien. Y por otro lado estaba argumentando que la conectividad funcional también podía variar con la tarea o con algunas cosas, entonces estamos hablando como de redes mutables. Exacto, redes dinámicas. Entonces, redes dinámicas. Sí. Entonces se define como una nueva red a partir de lo que estáis haciendo, o de la sustancia que hay consumido, o lo que sea. Pero eso está hablando al principio de la posibilidad que estaba esta red de conectividad funcional que era cuando la persona está haciendo nada. En teoría, sí, eso es lo interesante, o sea, el resting state. Por eso, bueno, pero cuando estáis vivo ya estáis haciendo algo. Sí, hay un default mode, estamos pegados. Como que también está toda esta teoría de que antes era como, pero tú cuando estáis como con baja energía. No, o sea, obviamente hay una variación muy poca de energía cuando tú estás haciendo una tarea cognitiva, cuando tú estás simplemente viviendo. Entonces, el cerebro siempre tiene más o menos el mismo metabolismo. Claro. Pasan cosas interesantes cuando las redes mutan. Bueno, para que no moramos de hambre. Y agradecer a todos los que vinieron, bueno, lo que le comentaba Wences, ideal aprovechar la lista de correo para hacer instancias como esto, si a alguien se le ocurre hacer instancias de estas donde sea, que avise y hagamos una red de ciencia de redes, porque cada uno en su área y en su problema está ocupando ciertas técnicas, pero si conversamos quizás vamos a encontrar algunas formas de estudiar estas cosas mejor, o de bueno, lo que ustedes están haciendo en lingüística, o en redes de disponibilidad léxica, o lo que está haciendo tú y quien sea que es más, acá están trabajando con redes, van a estar cruzados. Me parece que tú fuiste el que mencionó eso, ¿no? Claro, que o sea, hay aprendizajes que van a ser transversales, independiente del área donde estemos estudiando. Respecto a redes van a haber aprendizajes transversales que los vamos a poder aplicar a neurociencia, redes de ecología, redes sociales, todo. Sí, a propósito de este último comentario, es interesante las grandes preocupaciones que han mostrado acá, que también se dan en otras áreas, por ejemplo en mi área. O sea, una, la estructura, la función, la relación estructura-función, claro. Tiempo, y fundamentalmente para nosotros es lo mismo, o sea, la estructura del lenguaje, la función del lenguaje, la relación la hipótesis estructura-función, o sea, hay estructuras formales lingüísticas que asocian a ciertas funciones que a veces se cumplen y a veces no, y que es interesante por lo que mostrabas tú en ese gráfico, pero por otro lado también el tema del tiempo, o sea, cómo la historia lingüística o cómo los lenguajes han ido cambiando, han desarrollado familias o ciertas estructuras, pero por otro lado también cómo los niños también van construyendo estas redes neuronales o estas redes de interacción, ¿cierto? Que para nosotros también, desde el punto de vista del lenguaje, cómo van justamente reconstruyendo conceptos cada vez más abstractos, digamos, y que les permiten vivir en comunidades y solucionar problemas sociales. Y algunos que, bueno, y ahí viene la hipótesis, algunos que no desarrollan esas redes conceptuales por experiencia, tienen problemas de adaptación y así. Claro, entonces, por los paralelismos que se van dando. Claro, en el abstracto quizás estamos haciendo las mismas preguntas. Y ahí está bueno para que sigamos todos los que estamos acá interesados y también si sabemos que cada uno pertenece a una red, le diga a su red y esta red se haga más grande. Pues. Aprovechar lo que sabemos de redes para hacer que esta cuestión siga viviendo. Eso.